Vamos a hablar con un especialista. Enzo Helguera se encuentra con nosotros, especialista en temas electorales, analista político, para que nos dé detalles, ¿no?, de qué es lo que se nos viene en estas elecciones, porque el día de hoy ya se publicó, ¿no?, el número de escaños y la distribución de escaños que va a tener tanto la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Enzo Helguera, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, Carlos, un gusto saludarte. En realidad, bueno, tenemos el producto de una reforma electoral que ha sido seguramente pensada para algunos, pero lo cierto es que termina siendo una elección más compleja. Creo que podríamos considerar la más compleja en la historia de los procesos democráticos en Perú. La más compleja en la historia del país, ¿así? Sí, correcto, porque nunca antes hemos tenido tantas, digamos, circunscripciones de votación. Estamos hablando que vamos a tener esta vez 2 cédulas de votación, vamos a tener 2 ánforas de votación, ¿no? Ya partiendo por ahí, ¿no? Sí. Estamos hablando de que podríamos llegar a más de 50 partidos políticos, entonces vamos a tener 2 sábanas de Terrible. papeletas de votación, Ajá. ¿no? En la primera papeleta vamos a tener las elecciones nacionales, ¿no? La Sí, sí, sí. presidencia y vicepresidencia, vamos a tener los senadores a nivel nacional y vamos a tener los representantes del Parlamento andino. Exacto. Y en la segunda papeleta Sí. vamos a tener los senadores, por un lado, por circunscripción o por regiones, y por otro lado los diputados, ¿no? Entonces es una Es un votación bastante enredo. compleja porque además tenemos que elegir a 2 de estos escaños por cada tipo de elección que va a dejar emitir a través del voto. Vamos a intentar, Enzo, vamos a intentar, reitero, serlo más didácticos. Esta es una de las primeras entrevistas porque justamente el día de hoy se publicó esto y vamos a tenerlas en el transcurso del año, porque no nos vamos a cansar de intentar educar, reitero, por esta misma complejidad que nos manifiestas. Vamos primero a ver la primera imagen. Vamos a entrar a una bicameralidad, Enzo, algo que muchos decían que no era el momento, que no era el contexto para retornar a esta bicameralidad. Algunos otros decían, es el momento, debemos ya dar este paso, ¿no? Entonces, allí es donde, Walter, apóyame por favor con la primera imagen, gracias. Es allí donde finalmente en el Congreso se decide conformar o reconfirmar esta bicameralidad. Por lo tanto, vamos a tener 60 senadores y 130 diputados. Esa es la bicameralidad. Vamos a tener, reitero, una Cámara de Senadores con 60 integrantes y una Cámara de Diputados con 130 integrantes. Ahora, Enzo, mi interrogante es, ¿era el momento de hacer esta bicameralidad, de ratificar esta bicameralidad? Bueno, en la elección, en la consulta popular que se hizo en el gobierno de Vizcarra, la mayor parte de la población votó porque no exista la bicameralidad. Dijo no, sí. Así es, y allí le daba el sentido de que no querían que haya más curules en el Parlamento, porque además eso significa un mayor presupuesto, ¿no? Ujú. La corriente a favor indica de que los senadores van a ser personas con más experiencia y que le van a dar un poco más de equilibrio al Parlamento. Pero bueno, esa es la teoría y finalmente no podemos predecir mucho cómo va a funcionar esto en un complejo electoral cuyo sistema no es tan predecible y es un poco complicado por justo esta nueva elección. Correcto. Pero bueno, ahí la tenemos aprobada y con esta nos vamos al 2026. Sin embargo, ahí viene la segunda etapa, ya la elección en sí. Y ahí vamos a separarlo por la Cámara de Senadores. Tenemos la segunda imagen. En la Cámara de Senadores, tú bien lo has manifestado, hay 2 modalidades. Si sacamos el banner, por favor. Sacamos el banner. Ahí manifiestas tú bien claramente que tenemos 2 modalidades, el distrito electoral múltiple y el distrito electoral único nacional.
Cuéntanos ahí a ver cómo se va, y el público también puede leer, cómo se va a conformar esto y en qué consiste. Bueno, en ese contexto lo que tenemos es una elección de 30 escaños para 27 distritos electorales, ¿no? Que digamos es uno por región, salvo Lima Metropolitana, que por un asunto de proporción se le está dando 4 escaños, ¿no? Entonces, esta es la elección por distrito electoral múltiple, mientras la otra es la nacional, en donde se van a elegir 30 escaños, ¿no? Y va a ser un voto que a nivel nacional tú vas a poder elegir a un determinado candidato sin importar de qué región sea o de qué región sea el votante. Entonces, ahí implica, por ejemplo, cuando hablamos de distrito electoral múltiple, va a haber candidatos al Senado, podemos decirlo, corrígeme si me equivoco, de aspecto regional, podemos decirlo así. Entonces, si gana en su región, con la mayor cantidad de votos, dentro de estos 30, como distrito electoral múltiple, entra dentro de a la Cámara de Senadores. Pero también vamos a tener campañas nacionales para senadores. Así es. Y ahí sí, de donde sea, quien tenga más votos es el que entra. Cualquier parte del país. Así es. Correcto. Y eso implica 2 columnas en la cédula de votación. Por supuesto. Pero van a estar separadas en las papeletas de votación. La nacional con las elecciones de circunscripción nacional, que primero va a ser presidencia y vicepresidentes, senadores nacionales, y la otra elección nacional que es la del Parlamento andino. Ajá, correcto. Entonces ahí vamos a tener entonces que dar una mirada. Acá en La Libertad, por ejemplo, podemos votar por el candidato pues, de Tacna, de Madre de Dios, dentro de este distrito electoral único, ¿verdad? Así es, único nacional. Así correcto. Ahora, viene la siguiente pregunta. Por ejemplo, va a haber candidatos, correcto, que van a ser candidatos, en este caso, a la presidencia, van a ser candidatos presidenciales, pero a la vez van a querer ir a ser, o pueden ir a ser candidatos al Senado también. Así es, correcto. ¿Y cómo ocurre ahí? ¿Cómo va la validación del voto? O sea, no va a ser, en este caso, no logra llegar a Palacio, pero sí puede obtener los votos suficientes que le permitan ingresar al Senado. Claro, por el Distrito Electoral Único Nacional. Entonces, esto, bueno, tiene la intención, porque antes sabía que el partido político o el representante de la presidencia por el partido político ocupe un liderazgo dentro del Senado. Correcto. Ahora, al Senado va a tener que ser un voto preferencial, cuando hablamos de distrito único. Correcto, así es. Esto implica que van a tener un número. Así es. Correcto. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Si un candidato quiere ser, en este caso, va a la presidencia, pero también van a ir al Senado, pues, porque si no, no se van a quedar sin nada. O sea, tienen 2 opciones. O sea, ahí el candidato a la presidencia tiene 2 opciones. Ser candidato a la presidencia o llegar al Senado. Pero puede obtener muchísimos votos para ser como presidente, como candidato a la presidencia, pero no logra alcanzar los suficientes que lo hagan ganador. Pero esos votos no se endosan al Senado. Ahí es otra votación distinta. Ahí el ciudadano va a tener que votar directamente también por ese candidato. No es que se endosan los votos. Claro, lo que pasa es que allí digamos, el candidato a la presidencia va con el número 1 como senador, ¿no? Eso es lo usual, ¿no? Correcto. Y evidentemente la mayor parte de personas siempre se acuerda al menos del 1 y el 2. Por arrastre, escribir, entonces. ¿no? Así es. Pero tienen que escribir el 1 y dejarlo a manifiesto que es el 1, porque reitero, si no lo hacen, no entra, ¿verdad? Correcto, así es. Correcto. Entonces, hablamos ojo amigos tenentes, hablamos del Senado. Ya sabemos, ahí tenemos 2 elecciones paralelas. Ahí tenemos
60 senadores. Pero vamos ahora a la siguiente imagen, que es la Cámara de Diputados. Vamos a la siguiente imagen, Walter, por favor. Ahí tenemos 130 diputados, ¿correcto? Y ahí Así tenemos es. también dos elecciones distintas que hacer. Cuéntanos. Bueno, hay 28 escaños, ¿no? Una por cada distrito electoral. Hay dos para los peruanos en el extranjero, ¿no? Entonces les dan dos cupos, ¿no? Y aparte tenemos los 102 escaños que son proporcionales al número de las circunscripciones electorales, que en este caso son 26. Entonces, ahí tenemos dos modalidades también. Así es, bueno, aquí básicamente habla de los escaños, ¿correcto? Sí. De manera obligatoria se reparten de esa manera. De hecho, eso asegura, digamos, que Madre de Dios pueda tener un escaño más frente a la proporcionalidad que le solía tocar. Correcto. Te hace referencia que en esta distribución de escaños hay regiones que han ganado más escaños que otros, ¿verdad? Así es, así es. ¿Quién ha ganado y quién? Proporcionalmente a su masa electoral. Ajá. ¿Quién ha ganado y quién ha perdido? ¿A quién se le ha quitado escaños y quién ha ganado? Bueno, al que se le ha tocado, al que se le ha quitado esa Lima, ¿no? Y el que, por ejemplo, ha terminado ganando ha sido Madre de Dios. Correcto. Entonces, ahí tenemos por lo pronto estos 28 escaños, cada distrito electoral tiene su escaño asegurado, o sea, tiene un representante y los extranjeros tienen dos. Ahí tienen ya, o sea, va a salir uno de cada región, podemos decir. Y los demás, es una lucha de todos contra todos. Sí, claro, es la proporcionalidad y eso va a involucrar también la elección que se logra a nivel presidencial. Muy bien, muy bien. Miren, de por sí ya estamos tratando de dar esta explicación lo más claro posible. Ahora, tenemos la cantidad de electores y tenemos el siguiente cuadro, Walter, en torno pues a la cantidad de electores. Lima obviamente tiene la mayor cantidad de electores, que duda cabe, pero luego de Lima sigue, y ahí lo tenemos, sigue La Libertad, ¿no? De 7 millones que tiene Lima, 7.700.000, La Libertad tiene más de 1,5 millones de electores. Y luego sigue Piura, con 1.400.000. Entre los dos, entre Lima y Piura, cada uno tiene 7 escaños. Luego sigue Arequipa, que tiene los 6 escaños, y luego Cajamarca. Luego retornamos nuevamente al norte. Entonces, Enzo, el norte tiene una gran masa electoral que los candidatos van a tener que recorrer varias veces, ¿verdad?, para convencer a los electores. Sí, claro, considerando que tienen el gran reto de conquistar el voto, digamos, popular de todo este, digamos, de toda esta masificación y competición electoral. Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto. ¿Qué lección podemos sacar de toda esta nueva reestructuración, podemos decir, del proceso electoral en ciernes, Enzo? Bueno, es complejo en la forma o por la cantidad, de, digamos, de escaños por los cuales se va a votar. Se necesita una continua y amplia difusión, amplia inversión por parte del Estado y de las instituciones electorales para educar y para enseñar a votar, porque de otra manera vamos a tener una falta de representación en la medida en que las personas terminen votando por parlamentarios que no conocen, ¿no? Por diputados o senadores que no conocen y que únicamente terminan marcando los primeros números que se les viene a la cabeza, que suelen ser el 1 y el 2, con la finalidad de llenar los escaños y cumplir, ¿no? Entonces, y encima se suma la proliferación de partidos políticos que tenemos hoy en día. Entonces, es educar, difundir y enseñar a votar con los términos con los cuales yo considero que son extremadamente necesarios
para que la población esté correctamente informada antes de emitir su voto. Enzo, tú empezaste la entrevista y dijiste, hay algunos que se favorecen más que otros. Si ahí, Sí, ¿a qué te referías con ello? bueno, siempre que se dan este tipo de reglas electorales, eh, muchas veces es para favorecerse a determinados grupos, a determinadas proporciones electorales, ¿no? Estamos hablando de que al final la población, frente a tal cantidad de propuestas electorales, únicamente va a votar por lo que conoce, Exacto. ¿no? Sea malo, sea bueno, pero es lo poco que Poder conoce de recordación. todo lo que va a haber, ¿no? Así es. Entonces, no va a votar por lo que no conoce, o es decir, por la gran mayoría de partidos políticos que se van a presentar en primer lugar, y en segundo lugar, mucho menos va a recordar, por ejemplo, nuevos símbolos partidarios, ¿no? Entonces, la gran proporción electoral incluso toma decisiones el mismo día de la votación, Claro. ¿no? Entonces, esto hace que se termine favoreciendo a las marcas ya posicionadas. Ahora, yo voy un poco más allá. Si vamos a hablar de estas marcas o estos partidos ya posicionados, miremos el Congreso de la República. Allí hay partidos y son ellos los que hacen las leyes. Y allí, cuando hacen las normas, allí se olviden de derechas, de izquierdas, de centros. Allí es simplemente adaptar la norma de tal manera que a cada uno nos convenga. Es así, o sea, son los partidos ahí los que van a tratar, o ya lo están haciendo, de comenzar a hacer el caminito para que les vaya un poquito mejor, aparentemente. Claro, porque son los partidos políticos representados en el Parlamento quienes toman la decisión de cómo, digamos, orientan la balanza de la justicia electoral. Voy a terminar con esto, Enzo. Ellos pretendieron desaparecer los movimientos regionales porque lo vieron como competencia. Esa es la realidad, esa es la verdad que no pueden ocultar. Vieron a los movimientos regionales como competencia, pero no lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué tanto pueden jugar en torno a este, ¿no? a todo este panorama los movimientos regionales para la elección nacional, para las elecciones generales? Bueno, los movimientos regionales para las elecciones nacionales van a tener un espacio en tanto algunos están afiliados a partidos nacionales que lo hicieron tras lo ocurrido con esta amenaza de reelección y de eliminación de movimientos regionales. Otros que se pudieron quedar vigentes, estos movimientos van a tener representación, pero solo podrían hacer alianzas, digamos, ni siquiera de carácter electoral formal, pero sí informal, Claro. para apoyar determinadas candidaturas nacionales. Ajá. Allí podrían negociar para colocar algunas personas que ellos recomienden en los diferentes escaños, pero no va a ser una alianza formal, Claro. ¿correcto? Porque los movimientos regionales hoy por hoy no pueden meter a la Claro. elección nacional a las opciones Ajá. tanto a diputados como senadores. Pero sí pueden dar un peso, un respaldo a algunas candidaturas nacionales. Y es ahí donde, como bien dices, pueden hacer alianzas informales para poder, y es lo que de alguna manera este Congreso quiso evitar, y no hablemos ya de las elecciones municipales. Enzo, ¿qué decirle a la ciudadanía con todo este panorama complicado que tenemos de por sí y que, reitero, ha sido originado por pues, los que hacen las leyes? Pero ¿qué decirle a la ciudadanía? Que se informen adecuadamente bien por quién van a votar para el Senado, para los diputados, para el Parlamento andino. Es importante que tomen conciencia porque nuevamente, por una vez cada cierto tiempo, la ciudadanía va a tener el poder en sus manos para poder votar por alguien para que administre el futuro del país, el futuro de tus hijos, de tus nietos,
de la vida de los peruanos, ¿correcto? Entonces, es una decisión seria, ¿no? No es un asunto de juego, porque ya hemos visto cómo estas hipotecas en el futuro resultan tan negativas para el país y si no aprendemos de nuestros errores, pues estamos condenados constantemente a repetir los mismos errores. Efectivamente, con decirles, amigos televidentes, hasta Vladimiro Montesinos puede postular. Ya está inscrito Enzo, ¿verdad? Ya está inscrito en el partido Por Amor al Perú. Si bien es cierto, este partido todavía está en proceso de inscripción, puede inscribirse. En cualquier momento puede ser un partido registrado en el ROP, pero ya tiene a Vladimiro Montesinos y ya se le acaba la condena del próximo año. Así que hasta él puede ser candidato. Ese es el panorama que tenemos. Enzo, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos pues esta explicación detallada de lo que se nos va a venir en los próximos meses y sin duda vamos a estar siempre contigo para que nos des estas explicaciones tan necesarias hoy. Te agradezco mucho. Un gusto, Carlos. Un abrazo a la distancia. Enzo Elguer estuvo con nosotros.